estamos estudiando para Vayera. Espero que todos se encuentren bien. Un saludo para todos los hermanos que se han ido conectando a la plataforma y que también están con nosotros por la plataforma de YouTube. Estamos estudiando esta semana, como les decía, para Vayera, que es una parashá que tiene muchos temas, muchos temas. Pero la verdad es que es difícil de elegir, porque de todos los temas, bueno, la vida de Abraham Avinu es una vida llena de enseñanzas. Por algo, Abraham es el padre, ¿cierto? Abraham Avinu, nuestro padre. Eso significa Avinu, nuestro padre. El profeta Isaías dice de la piedra, mirad a Abraham, de la piedra de la cual fuisteis cortados, a Sara, ¿cierto? Vuestra madre, de la cantera de la cual fuisteis tomados. Abraham y Sara son los padres de todo esto. Me acuerdo que hace muchos años atrás, cuando recién comenzaba estudiando la Torá, en el mundo cristiano aún daba vuelta por ahí la enseñanza que se llamaba la historia de una familia. No sé si algunos de ustedes la habrá leído. La historia de una familia. Y esa historia es la historia de la familia de Abraham en realidad, porque Abraham, un hombre de 75 años, el Eterno lo llama para que salga de su tierra, de su casa, de su familia, y con él va a comenzar un largo camino, un largo episodio de varios capítulos, ¿no es cierto? Una historia en realidad, de varios capítulos. Y esa historia es la historia de una familia, él y su mujer, nadie más. Bueno, todos los siervos que lo acompañaban, pero que en realidad no son protagonistas de esta película. Abraham sale con su esposa. El Eterno necesita de dos personas para hacer algo grande, nadie más. Dos personas, un hombre y una mujer, una familia. Un hombre y una mujer son una familia. Y eso es lo que el Eterno necesita para hacer algo grande. Fíjense ustedes que cuando el hombre y la mujer están en desacuerdo, el Eterno es capaz de poner su nombre en la parashá Sotá, ¿no es cierto? Cuando un hombre cela a su mujer porque ella le fue, o porque él presume, él tiene la idea de que ella le ha sido infiel, de que se encerró en un lugar con un hombre que no tenía que encerrarse. Y nos dice ahí la Torá, si viniera sobre el varón un espíritu de celos, entonces él tiene que llevarla a un juicio de inspección a esta mujer. Y dentro de todo el proceso que hay para revisar, para investigar si es que la mujer efectivamente cometió la transgresión contra su esposo y contra el Eterno, dentro de todo ese proceso, la mujer, antes de que se le pregunte y que se decida finalmente cuál va a ser su respuesta, ¿no es cierto? Se le dice, mujer, quizás tú estuviste triste, tú estuviste acongojada, no sabías lo que estabas haciendo, por favor, di lo que hiciste, ¿cierto? A lo mejor estabas ebria en ese momento. También, ¿por qué se le dice que estaba ebria? Porque justo antes de la parashá, justo antes de ese episodio en la Torá, se viene a relatar el tema de Nadab y Abiú. Entonces se le dice a mujer, a lo mejor tú estuviste ebria y no te acuerdas lo que hiciste, no te acuerdas lo que pasó. Y después de interrogarle y de preguntarle muchas veces, ¿por qué? ¿Por qué se es tan como invasivo con la pregunta con la mujer? Con el propósito de que lo que viene después no suceda. ¿Qué es lo que va a suceder después? Que la mujer va a tener que borrar el nombre de Dios. Y en la Torah está prohibido borrar el nombre del Eterno. Está prohibido borrar el nombre del Santo Bendito. Se escribe el nombre del Eterno y no tú lo escribes en un papel. Ojo con eso, si tú lo escribes, no lo puedes borrar. Por eso yo no soy de la idea,
Y escuchen, este es un consejo que en realidad, más que consejo, es una mitzvah en realidad de la Torá es una mitzvah que está, digamos, sustentada en esto que estoy diciendo y es parte de la halajá. El nombre del Eterno no se escribe. O sea, no se debiese escribir como por ejemplo en una polera. Ustedes han visto que algunas comunidades mesiánicas llevan el nombre del Eterno, las 4 letras, ya sea en alguna ornamentación de la Keilah. Son cosas que son muy sagradas, entonces no se les puede dar un uso común, a pesar de que estén dentro de un lugar que tiene un uso religioso o un uso sagrado. No hay sinagogas que tengan el nombre del Eterno. ¿Por qué? Porque se es muy cuidadoso del nombre del Eterno. Menos en una polera, menos eh, en un tatuaje. Yo he visto gente que se ha tatuado el nombre del Eterno a ese extremo. Entonces hay que tener ojo con eso. Bueno, paréntesis. Como no se puede borrar el nombre del Eterno, a la mujer se le pregunta mucho, ¿estás segura lo que pasó? A lo mejor lo hiciste, se te olvidó, no lo sé. ¿Por qué? Porque ahora vamos a borrar el nombre del Eterno. No se puede borrar el nombre del Eterno y Dios puso su nombre. Dios puso su nombre. ¿Con qué propósito pone su nombre? Con tal de que el hombre y la mujer se puedan poner de acuerdo. O sea, Dios dice, si ella no hizo nada, entonces voy a poner mi nombre para que él se dé cuenta que ella no hizo nada. Y si borramos mi nombre, dice el Eterno, y a ella no le sucede nada luego de beber las aguas amargas, su vientre no se hincha, ¿no es cierto? Y ella finalmente no muere, sino que es más, tiene hijos, tiene hijos, ¿no es cierto? Tiene hijos, porque el Eterno la va a bendecir. Si ella no hizo nada, va a ser fecunda, el Eterno le va a dar hijos en honor, porque le quitaron su honor, ahora el Eterno le va a dar honor a ella, ¿no es cierto? Va a decir, esta mujer es una hija mía. Por lo tanto, el Eterno expone, para él es tan importante, y fíjense que todo tiene que ver con una familia. En la Torá todo tiene que ver con una familia. Todo parte con una familia. El servicio a Dios parte con una familia. La fe de un hombre, Abraham Avinu, depende en un 100% hasta el día de la muerte de Sara, de su relación con su esposa, porque entre los dos van a ser padres de quien finalmente va a ser el progenitor de la promesa y de la esperanza para todo el mundo, que va a ser Isaac Avinu, y luego de Isaac Avinu la nación de Israel. Es decir, todo comienza por una familia y el Eterno está dispuesto a que borren su nombre con tal que este hombre y esta mujer se pongan de acuerdo y no tengan problemas. Es decir, encuentren la shalom. Eso nos trae la parashá de esta semana eh, a grandes rasgos, porque claro, aquí vamos a terminar eh, la parashá de esta semana un poco tristes porque va a morir Sara y Menú, ¿no es cierto? Sara, nuestra madre. Y se va a acabar ahí la historia de esa familia en particular, ¿no es cierto? Va a terminar la historia de esa familia. Pero ¿qué fue lo que hizo esta familia? O sea, ¿qué fue lo que hizo Abraham que lo logró colocar en una posición de tan alto nivel? Vamos a hablar un poquito acerca de la última prueba de Abraham Avinu, que fue la prueba de la Akedah Isaac. ¿Okay? En el capítulo 22 del Sefer Bereshit, ahí vamos a leer qué fue lo que pasó con Abraham Avinu. Capítulo 22 del Sefer Bereshit, para que lo busquen. Mientras, si me pueden conseguir un vasito de agua, se los agradecería. Bien, vamos a ir revisando parte por parte, versículo por versículo, qué cosas podemos aprender de la Akedah y cómo podemos revelar por medio de la Akedah. La Akedah se llama amarre o atadura. ¿Ya? Y esto en el judaísmo, este episodio de Abraham y su hijo subiendo a un monte, se conoce como Akedah Isaac.
o sea, la atadura de Isaac. ¿Ok? En el capítulo 22, en el verso 1, dice, y sucedió que después de estos sucesos, y sucedió que después de estos sucesos. Fíjense que aquí la Torá dice, Vayehi ahar ad devarim, es decir, después de estas palabras. Se traduce como sucesos, ¿ok? Sucedió después de estas palabras. Entonces, ¿cuáles son estas palabras que dice la Torá que antecedieron al suceso de la aquedá? Es decir, alguien dijo unas palabras antes de que sucediera el asunto de la aquedá. Y por eso es tan importante que nosotros podamos escucharnos cuando hablamos y cuando decimos cosas, porque las palabras pueden traer episodios importantes a la vida. Las palabras generan vida o generan muerte. Aquí, antes de que esto sucediera, que Baruch Hashem fue algo positivo, pero fue una prueba tremenda y muy difícil de cumplir, de pasar, antes hubieron palabras. Por eso dice, y sucedió que después de estas palabras, en hebreo dice ad devarim. Se puede traducir como cosas, pero en realidad el énfasis está en que son palabras, es decir, hubieron comentarios de las personas de esa época respecto de alguien, que ese alguien va a ser Isaac, porque él va a ser la persona más importante del siguiente relato. Entonces sabemos que de quien se habló fue de Isaac, debido a que quién es el personaje principal, ¿no es cierto? ¿Cómo decirlo? El protagonista de este suceso va a ser Isaac. Por lo tanto, de quien se habló se infiere debido a este hecho, de que Isaac es el principal protagonista. Por lo tanto, hubieron palabras contra Isaac. Ese es el punto. Después de estas palabras que hubieron contra Isaac, algo sucedió. ¿Cuáles fueron las palabras que hubieron contra Isaac? Dice el Midrash, o dicen los comentaristas, ¿no es cierto? Rashi comenta que dijo el Satán. El Satán fue quien acusó a Abraham ante Dios, diciendo. Ahora, esto de el Satán, ¿no es cierto?, debe ser entendido no necesariamente de una manera literal. Más bien es una metáfora de cómo el Yetzer Hará está suelto en el mundo. Y por eso la idea es que yo quiero con la que comiencen a comprender este suceso de la aquedá, es que de pronto en el mundo hay comentarios, hay ideas que andan dando vueltas, y estas ideas son producto de la maldad del hombre, de la maldad que hay en el corazón del hombre. Estas mismas ideas traen una reacción divina. O sea, Dios actúa de acuerdo a estas ideas que andan por ahí. ¿Cuál era el comentario que trajo el Satán a Dios? El Satán le dijo, de todos los banquetes que Abraham hizo, no sacrificó delante de ti ni un buey ni un carnero. Dios le dijo, esto únicamente lo hizo por su hijo. Pero si yo le pidiera que lo sacrificara delante de mí, Abraham no se abstendría de hacerlo. O sea, ¿cuál era el comentario? Que Abraham había hecho banquetes, pero no había sacrificado delante del Eterno ni un buey, ¿no es cierto?, que representa lo cual es una mentira, porque Abraham había hecho ya muchos korbanot, muchos sacrificios delante del Eterno, ni un carnero. Eso fue lo que dijo el Satán. Es decir, Dios le dijo, esto únicamente lo hizo por su hijo, o sea, esto de hacer korbanot lo hizo solamente por su hijo. Pero si yo lo pidiera que lo sacrificara, es decir, que sacrificara a su hijo delante de mí, Abraham no se abstendría de hacerlo. Y también hay quienes afirman que esto ocurrió, ¿ok? Eso es por un lado. O sea, por un lado, las habladurías, las palabras que antecedieron al suceso de la aquedá tenían que ver con la manera en que Abraham servía a Dios. O sea, Abraham ahora que tiene un hijo, que Dios le cumplió la promesa de darle un hijo, en realidad Abraham
ama más a su hijo que a Dios. ¿Ya? Esa es la idea. Y quiero que se queden con esto, que las palabras traen siempre una reacción divina. O sea, si yo caigo en decir cosas contra alguien sobre todo que sirve a Dios, que sirve al Eterno, eso va a provocar una reacción divina. Y eso fue lo que sucedió aquí. Las ideas, por ejemplo, que hay contra Israel, contra Am Israel en el mundo, todas las ideas que populan por la red respecto de que Israel es una nación genocida, etcétera, todas esas cosas que forman parte de ahora de la comprensión de las personas, debido a que alguien comenzó a desparramar una falsa idea, eso en el futuro sí o sí va a traer una consecuencia o una reacción divina ante eso. ¿Qué va a hacer el Eterno? Va a responder y va a aclarar cuál es la verdad respecto de este asunto. Entonces Dios ahora va a contestar cuál es la verdad respecto de Abraham. Si Abraham realmente sirve a Dios solamente porque ahora tiene un hijo, o en realidad ama más a su hijo que a Dios, ¿no es cierto? Y Dios va a probar en este sentido a Abraham. Vemos entonces que las pruebas que puede tener una persona, están relacionadas con las cosas que la persona haya dicho o con los comentarios que envuelven a la persona. Dios puede probar a un hombre, por eso tus palabras pueden tener una reacción de acuerdo a las cosas que tú dijiste, que tú piensas y cómo tú percibes, es como también se te va a probar. Bien, ¿qué fue también lo que se dijo de Abraham? Hay también quienes dicen y afirman que esto ocurrió, es decir, que la aquedá ocurrió después de las palabras dichas por Ismael. ¿Qué fue lo que dijo Ismael? O sea, ¿qué fue lo que desparramó Ismael? Quien se jactaba de sí mismo frente a Isaac, Ismael, por haber sido circuncidado a los 13 años y no haber protestado. Entonces Isaac le dijo, por solo un miembro que has dedicado a Dios, ¿quieres intimidarme? Si el santo bendito es, me dijera, sacrifícate todo tú a mí, yo no me abstendría de hacerlo. Como ustedes bien saben, Ismael se circuncidó a los 13 años de edad. Y esto era lo que él le decía constantemente a Isaac. Yo, por elección propia, personal, entregué parte de mi cuerpo, ¿no es cierto?, para ser circuncidado en honor a Hashem. ¿Qué has entregado tú? Eso era lo que le decía Ismael a Isaac. La respuesta del Midrash que dice que Isaac le dio a Ismael es, por un miembro, tú vienes a intimidarme. Tú crees que eres mejor que yo porque te circuncidaste por elección propia. Si el Eterno pidiera mi cuerpo entero, yo se lo daría. Entonces, ¿se dan cuenta? Las conversaciones, las palabras, eso es lo que nos muestra la Torá. Y sucedió que después de estas palabras, en realidad dice en hebreo, ¿no es cierto? Vayehi ahar, después, ad devarim, de estas palabras. O sea, las palabras traen una reacción. ¿Se aprendió? ¿Se aprendió esto, no es cierto? ¿Sí? Bien. Esto hay que anotarlo, porque si somos conscientes de esto, vamos a cuidarnos sobre todo de las cosas que decimos de Hashem, de cómo nos quejamos o cómo hablamos, ¿no es cierto? Siempre las palabras van a tener una reacción y una prueba. Nos tenemos que cuidar entonces de cómo hablamos del Santo Bendito. Bien, siguiente punto. Y aquí hay un punto muy interesante. Dios puso a prueba a Abraham. Después de estas palabras, Dios va a probar a Abraham. En realidad, ¿quién prueba? ¿Prueba a Abraham o prueba a Isaac? Los prueba a los dos, ¿no es cierto? Los dos son probados. Los dos aquí van a ser puestos en pruebas por el Santo Bendito. Esta es la prueba número 10 Claro, esta es la prueba número 10 de 10, obvio. Claro, 10 de 10. Abraham, su primera prueba. Abraham se escondió en una cueva durante 13 años para escapar de Nimrod. Esa fue la primera prueba que trae el Midrash respecto de Abraham. Nimrod lo quería matar.
La segunda prueba es que Nimrod lo arrojó al horno ardiente. Esa fue la segunda prueba de Abraham. ¿Por qué la segunda prueba de Abraham no es tan grande como la prueba número 10? La segunda prueba es que Abraham es arrojado a un horno ardiente. ¿Por qué eso en comparación a la aquedá no es tan grande? O sea, si a ti te arrojan a un horno ardiente y tú sobrevives en comparación a esto otro, ¿qué es más grande? ¿De otro? Claro, dice acá mi esposa, debiese considerarse en términos así como lógicos la vida de uno, o sea, si uno entrega su propia vida, mayor que la vida de otro. En el caso del otro sería Isaac, que iba a ser sacrificado por su padre. Pero la segunda prueba de Abraham no es mencionada ni siquiera en la Torá, sino que es parte de la Mesorá, de la tradición, y, y no es una prueba que uno diga, esta es la prueba cúlmine, ¿no es cierto?, del clímax, ¿ah? La prueba de las pruebas. No, no, sino que es esta la prueba de la que da la más grande que tiene Abraham Avinu. ¿Por qué? Porque cuando Abraham es echado a un horno de fuego y sobrevive, él lo hace eh, por la santificación del nombre de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno hace algo de lo cual va a obtener un beneficio, entonces ese algo que se realiza ya no es tan grande como algo donde tú entregas todo y no vas a tener ningún beneficio. Por ejemplo, si Abraham de hecho, Abraham entrega su vida, pero lo hace de manera pública. Ahí había muchas personas, según el Midrash, cuando él es llevado a un horno de fuego por Nimrod. Y él vive, ¿no es cierto?, después de este suceso. Ahí se santifica el nombre de Dios porque Abraham no idolatró, santificó el nombre de Dios, permaneció vivo, hizo un Kiddush Hashem delante de muchas personas. Entonces, el premio detrás de eso, o sea, ¿cuál es el beneficio detrás de eso? Es que fue un acto público. Y ese es el beneficio, que muchas personas pudieron ver cuán grande era Abraham, que Dios lo protegió, lo guardó, después de esta prueba de ser arrojado a un horno de fuego. Entonces se santifica el nombre de Dios y por otro lado Abraham queda indemne y queda como una persona muy grande, porque Dios lo salva. Entonces es probado, pero después de la prueba recibe un beneficio. ¿Lo entienden? Sin embargo, en la prueba de la aquedá, ¿cuál es el beneficio que va a obtener Abraham? Llevar a su hijo, del cual Dios había dicho que en él serían benditas todas las familias de la tierra. ¿Cierto? Te voy a dar un hijo a través del cual voy a bendecir a todo el mundo. En él estaban todas las promesas. Y ahora Dios le dice a Abraham, y él le dijo, heme aquí. Por favor, entrégame a tu hijo. Se acabó. O sea, Dios le había prometido, lo sacó a los 75 años, de 75 a 99 que le dio a Isaac, no sé cuántos años hay, 25, 24, claro, 24 años, todo ese tiempo de esperar que Hashem cumpliera su promesa, luego de 99 a 127 años de Sara y Menú, que ella fallece, o sea, son 37 años. Luego vive con Isaac, vive durante 37 años con él. Isaac ya es un hombre adulto, está disfrutando de la promesa, no tiene ningún otro hijo, el otro hijo que tenía era Ismael. Pero sobre él no estaba la promesa, era sobre Isaac. Entonces, ¿qué es lo que hace Abraham con Isaac? Todos los días lo mira, lo ve, ¿no es cierto? Es como, fíjate cómo es, piensa, todo esto es una historia de familia, esto es algo normal, esto es, a ver,
nosotros vemos a Abraham como el hombre de la Biblia, un hombre que habla con Dios y Dios habla con él. Pero Abraham se levantaba todas las mañanas a hacerse huevo revuelto, ¿no es cierto? Y también se hacía una palta o una caguate, no sé cómo se... Cacahuate, no acahuate, cacahuate. ¿Ok? Y se hacía huevos revueltos con un café. Todas las mañanas tenía una vida, ¿no es cierto? O leche con café, ¿no es cierto? Un latte vainilla. Y él tenía una vida normal. Él tenía una mujer que era profetisa, Sara era profetisa, pero Sara también le decía, recoge los calcetines, dejaste la toalla mal puesta, baja la tapa, decía, baja la tapa del baño, Abraham. Sara le decía todas estas cosas a él. Entonces él tenía una vida normal, normal. Durante 37 años tuvo una vida normal junto a Isaac, su hijo. Y de pronto a Sara también se le salían los choros del canasto y le gritaba y le decía, Abraham, le decía, ya dejaste esto acá. Cosas que pasan en todas las casas, ¿cierto? En todas las casas. Sobre todo los judíos mesiánicos son los más víctimas de todas estas situaciones. Pero, claro, y Dios nos da mujeres muy buenas. Entonces, fíjense ustedes que él, 37 años con Isaac, y luego el Eterno se lo pide. O sea, todas las promesas que estaban sobre Isaac, todo lo que Dios había dicho de Isaac, ahora se va. Se va. Dios le está pidiendo a su hijo. De hecho, todos los pueblos de las naciones sacrificaban a sus hijos y Abraham sabía que eso era algo terrible, algo horrible. ¿Cómo es que ahora Dios le pide a su único hijo? Lo único. O sea, claro, lo único más importante porque sobre él recaen las promesas. No estaban sobre Ismael. Y sobre el hijo de su mujer amada, si eso también es importante. ¿Cierto? El hijo de la amada siempre va a ser, para el hombre, va a ser el hijo preferido en cierta medida, eso lo enseña la Torá. ¿Cierto? Tenemos el caso de Jacob. Él siempre prefirió a Joseph, ¿cierto? Porque era el hijo de la mujer que amaba, de Rachel. Y luego también va a preferir a Benjamín, porque era también hijo de ella. En este caso, Isaac era su hijo preferido, estaba en todas las promesas. ¿Qué va a pasar con él? Y sucedió que después de todas estas cosas, Dios le dijo ahora, dámelo. Pero mira, lo interesante es que la respuesta de Abraham ante el llamado de Dios, y es aquí donde vamos a profundizar un poco más, la respuesta de Dios ante el llamado la respuesta, perdón, de Abraham ante el llamado de Dios, dice aquí la Torá, que después de estas cosas, y sucedió que después de estas palabras, como ya expliqué, y le dijo el Eterno a Abraham. ¿Qué le dijo? Abraham. Y Abraham respondió, y él le dijo, Ineni, heme aquí. Esta respuesta, esta palabra Ineni, es una palabra clave en la Torah. La palabra Ineni. ¿Qué significa Ineni? Ineni significa heme aquí. Es decir, es una respuesta de una persona que está dispuesta, que se presta, que tiene disposición. Y los devotos, las personas que quieren hacer la voluntad de Dios, tienen esta actitud frente a la vida, incluso frente a las pruebas. Entonces, quiero que vayan pensando. Dios le pide a Abraham su único hijo sobre el cual recaen todas las promesas, y la respuesta de Abraham es, o antes incluso, o sea, de hecho, antes de que le dijera cuál era la prueba, él ya había dicho Ineni. Sucedió que después de estas cosas, Dios lo primero que dijo fue, Abraham. Y él dijo, Ineni, heme aquí. O sea, cuando Dios te habla, la disposición que el hombre debe tener, cuidado con lo que se viene, ¿cierto? Cuidado con lo que Dios te va a pedir, con lo que Él te va a hablar. Él ya tiene una disposición de prestancia. Por eso que hay cosas que aprendemos de la aquedad que tienen que ver con el servicio divino. A Dios se le sirve con prontitud, con prestancia, sin flojera.
es heme aquí, heme aquí. Algo que tenga que ver contigo, heme aquí. Abraham escucha su voz, no sabemos cómo lo percibe. Abraham es un profeta y no sabemos qué hay detrás de esa nebuá, detrás de esa profecía. Pero la Torá nos muestra que esta respuesta involucra la, la rapidez, el interés de un hombre que está dispuesto a servir a Dios. Él no sabe lo que viene después. Este Ineni, este M aquí, representa, ¿no es cierto?, la velocidad en el servicio a Hashem. Abraham tiene una actitud de humildad y de obediencia en el servicio divino. Y esta es la respuesta de una persona entregada al servicio del Creador. Ahora, cuando la persona recibe el llamado de Dios, lo que la persona tiene que decir es siempre Ineni. Y aquí hay un concepto. El concepto es, yo oigo el llamado de Dios, la respuesta mía es Ineni, heme aquí. Cuando yo digo heme aquí, entonces me transformo en algo que el Brit Hadashah va a llamar partícipes o participantes del llamado celestial. Es decir, no solo Abraham oyó, Abraham, el llamado, sino que todos nosotros hemos oído el llamado. Todos nosotros, los que estamos aquí, hemos escuchado esta misma voz y todos en cierta medida, si es que se puede decir que en realidad hemos actuado así, hemos dicho, heme aquí, heme aquí. ¿Qué significa esto de heme aquí? Vamos a ir a ver algunos pasajes para estudiarlo. Isaías capítulo 6, versículo 8. Vamos a profundizar en esto. ¿Qué significa recibir el llamado y decir, heme aquí? Esto está en la aquedá. La aquedá te va a explicar cómo tú vas a llegar al punto en que Dios se aproxima al hombre y se revela y se asombra de él. Fíjense lo que dice Isaías, capítulo 6, versículo 8, dice, después oí la voz del Señor, está hablando aquí el profeta Isaías, que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Ok? Esto mismo que responde el profeta es lo mismo que responde Abraham Avinu. O sea, es una cualidad de los siervos de Dios responder así. Heme aquí. Dios te hace un llamado y la respuesta tuya es, heme aquí. Dios busca gente, Dios busca personas que puedan responder al llamado. O sea, todos somos partícipes del llamado, pero no todos quieren responder al llamado. Y eso es lo que Dios busca, gente que responda al llamado. Vamos a ir a Hebreos, porque aquí hay alguien que responde al llamado. Hebreos capítulo 10. Quiero mostrarles algunos versículos para que ustedes puedan captar la idea. Hebreos capítulo 10, versículo 5 dice, por lo cual está hablando aquí del sacrificio del Mashiach, ¿okay? Del sacrificio sacerdotal, de la vida del Mashiach. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Aquí está hablando de un pasaje que está en Salmos capítulo 40, versículos 6 al 8. Ya lo vamos a leer. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Está hablando del Eterno. Y que estas cosas, que este servicio en sí mismo, no satisfacieron el deseo de la justicia divina. ¿Por qué? Porque se entregaban ofrendas y sacrificios, pero sin embargo las personas mantenían su corazón inclinados hacia el mal. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Ahí está de nuevo. Ineni. Entonces dije, Ineni. ¿Quién dijo Ineni? ¿Quién fue el que dijo Ineni? El Mesías. Yeshua dijo Ineni.
he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad como está escrito de mí, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿En qué rollo está escrito de él? Así. Vamos a ir a Isaías 40. No, perdón, Salmo 40. Salmo 40, capítulo 40, versículo 6 en adelante. Dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. ¿Okay? Esto es lo que dice el salmista al Eterno respecto de qué es lo que realmente quiere Dios. ¿Dios quiere la sangre de los toros? ¿Dios quiere la sangre de las vacas? Dios no quiere eso. ¿Qué es lo que quiere realmente? Dios busca el corazón de la persona. Entonces el versículo 7 responde, entonces dije, ya que tú no quieres esto, entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. Y el versículo 8 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. O sea, si Dios no quiere sacrificios ni corbanot, ¿qué es lo que quiere? Alguien que diga, heme aquí, y alguien que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios, como está escrito en la ley. Dice, y tu ley está en medio de mi corazón. Es decir, este heme aquí es una persona que está dispuesta a obedecer, a la obediencia. Es decir, recibe un llamamiento y luego de recibir el llamamiento dice heme aquí, y ese heme aquí tiene la característica particular de que va a llevar a la persona a la obediencia. Eso significa, el hacer tu voluntad, dice, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Dónde está escrito sobre el rollo? ¿Cuál es el rollo que dice que este rey ama la ley de Dios y está escrito de él? ¿En qué parte de la Torah está escrito esto? Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 17, versículo 14. Vamos a ir al rollo. Al rollo en realidad se refiere al Sefer Devarim, en el capítulo 17 del libro de Devarim. Dice en el capítulo 17, en el verso 14, y cuando hayas entrado en la tierra que el Eterno tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, o sea, está hablando de un rey, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que el Eterno tu Dios escogiere, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No pondrás poner sobre ti a hombre extraño que no sea tu hermano. Perdón, o hombre extranjero. Sí, eso aquí dice extraño. Extranjero, perdón. No, no pondrás sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, o sea, el rey no tendrá caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque el Eterno os ha dicho, no volváis nunca por ese camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y mire lo que dice ahora. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda, ahí dice, subrayen, para que aprenda a temer al Eterno. O sea, para temer a Dios, uno tiene que primero aprenderlo. ¿De dónde se aprende? De la ley.
aprender al Eterno tu Dios, aprender al Eterno su Dios para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obras, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y los hijos en medio de Israel. ¿Quién es esta persona del libro de Hebreos que dice, heme aquí? ¿Quién es esta persona del libro de Hebreos que dice, heme aquí, he venido dispuesto a hacer tu voluntad? Es Yeshua en su condición. Es una metáfora que está usando el escritor para decirnos que Yeshua es una persona obediente, obediente a la ley, así como el rey tiene la misión de estudiar la ley, de aprenderla y luego de eso ejecutarla para que su corazón aprenda a temer a Dios. De esto aprendemos que el temor a Dios se aprende. Necesito que por favor pongan atención y escuchen y se concentren en lo que estamos estudiando para que no se nos vayan las ideas. Dice, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento, a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Es decir, el rey de Israel es quien dice, heme aquí, y al decir, heme aquí, quiere decir que está dispuesto a obedecer, ¿no es cierto?, los mandamientos de la Torá. Fíjense ustedes que todo esto revela, ¿no es cierto?, que el servicio a Dios requiere de una cosa que es sumamente difícil para la persona, y es lo que está expresando la Akedah Ishak. La Akedah Ishak con este heme aquí de Abraham conecta al Mesías, que es quien finalmente practica la obediencia. Vamos a ir a Hebreos capítulo 5, versículo 8. Hebreos capítulo 5, versículo 8 nos va a mostrar una característica principal del Mesías. ¿Qué dice ahí? Dice, y el Mesías en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le había podido librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea, ¿cómo aprendió la obediencia? Por medio de los padecimientos, ruegos, súplicas, clamor y lágrimas. Clamó al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, mire lo que dice ahora, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Es decir, este Ineni de la Torá, de Abraham Avinu, representa la disposición a obedecer el llamado de Dios. Todos somos partícipes de este llamado celestial, como dice Hebreos capítulo 3, versículo 1, dice, por lo tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Todos nosotros, Dios nos ha llamado. Como llamó a Abraham, como llamó al Mesías, que es el llamamiento por excelencia, todos hemos recibido el mismo llamamiento. ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta decir Ineni. Pero Ineni es una actitud de obedecer, de estar dispuestos a participar. Ahora, cuando participamos de los sufrimientos y de la obediencia, vamos a revelar algo. Con esto quiero terminar, esto es lo que quiero terminar de enseñar. Cuando una persona está dispuesto a obedecer, como Abraham vino estuvo dispuesto a obedecer, cuando una persona está dispuesta a padecer, como Abraham vino estaba expuesta y como Yeshua estuvo expuesto, va a revelar algo. ¿Qué es lo que reveló Abraham? ¿Qué es lo que realmente reveló Abraham con su obediencia y con su heme aquí, con su Ineni? Fíjate que la Torá nos dice, y le dijo el Eterno después de que Abraham respondió. En hebreo nosotros leemos lo siguiente, dice,
Vayomer, y le dijo, es decir, después de que Abraham respondió, Ineni, Vayomer, y le dijo el Eterno, Kajna. Kajna significa por favor. O sea, en ese momento el Eterno no le está diciendo a Abraham, te ordeno que vayas a una prueba. Te ordeno a que lleves a tu hijo. No, esta es una prueba por amor, por eso incluso es más grande que cualquier otra prueba. Porque Dios le está pidiendo, por favor, Kajna, por favor, toma a tu hijo. Es decir, es una prueba voluntaria. ¿Quién de nosotros estaría dispuesto a entregarle al Eterno una etapa de su vida donde tú sabes que Dios te va a probar y tú le dices, Hashem te dice, mira, hijo, quiero que por favor entres a esta prueba? ¿Quién de nosotros podría decir, heme aquí? Que Dios te diga, mira, te quiero probar. Yo no le diría que sí. No sé si tú le dirías que sí al Eterno. Mira, te quiero ofrecer una prueba. Te quiero probar en esto. Te quiero probar con tu dinero. Te quiero probar con tus hijos, con tu matrimonio. Yo no sé si aguantaría una prueba así, una prueba de parte del Eterno. Quizás hemos sido probados y no lo hemos sabido. Yo creo que es mejor no saberlo. Pero ¿estaríamos nosotros dispuestos realmente a soportar una prueba de estas características? Y esa es la grandeza de Abraham, que el Eterno le dice, Kajna, por favor, participa de esta prueba. ¿Cuál es la prueba que viene ahora? Toma a tu único al que amas, a Isaac, y vete a la tierra de Moriah y súbelo allí. Dice, y súbelo allí en ofrenda de ascensión sobre una de las montañas que yo te diré. Y mira lo interesante del versículo aquí es que el Eterno le dice una de las montañas. O sea, Abraham no sabe cuál es el lugar. Y por eso es que la enseñanza de la Akedah es que todo este servicio divino, el decir, heme aquí, el aceptar una prueba con amor, porque en el fondo este Kajna es, toma esta prueba y Abraham la acepta, Dios se lo está pidiendo, por favor que lo haga, y Abraham lo acepta con amor el padecimiento, porque él es partícipe del llamamiento celestial, el mismo llamamiento que recibió el Mesías, quien a última hora, antes de morir, estaba rogando y corrían por sus ojos, dice el versículo, que corrían por sus ojos gotas como de sangre, ¿no es cierto? Gotas como de sangre. ¿Y qué es lo que le decía el Mashiach, le decía el Eterno? Por favor, pasa de mí esta copa, pasa de mí esta copa. Si es que es tu voluntad, por favor, pasa de mí esta copa. ¿Qué nos muestra eso? Nos muestra que el Mesías era un ser humano y que él estaba en toda su dimensión más, más débil, más vulnerable, ¿no es cierto? Estaba ahí, estaba a punto de morir. Yeshua sabía que él iba a sufrir. Él sabía. Él les dice muchas veces a sus discípulos, porque está escrito de mí que el Hijo del Hombre tiene que sufrir, ¿no es cierto? Está escrito en la Torá y esto lo sabía. Él sabía que los profetas habían hablado acerca de los sufrimientos del Mesías y del Hijo del Hombre. Él tenía conciencia, pero él no se imaginaba todavía, porque él todavía estaba en una condición de hombre. De hecho, dice Filipenses que este sentir que hubo en él, que se humilló a sí mismo, siendo siervo, siendo hombre y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte de un madero, siendo obediente hasta la muerte. Entonces, él no sabía lo que iba a vivir. Y en esto que hace el Mashiach, se revela algo muy grande. ¿Qué fue lo que se reveló después de la obediencia del Mashiach? Que él pudo vencer al enemigo más grande de Dios, la muerte. O sea, Yeshua, con su muerte, con su abnegación, con su bitul, con su anulación, él nos da la vida. Eso es lo que provoca la muerte de Yeshua. Tú tienes vida, no esta vida, sino que la vida de tu alma, dice la carta a los Hebreos,
que Él tiene una vida indestructible por el poder de una vida indestructible. O sea, esa resurrección provoca por medio de su espíritu, el espíritu que está en el Mesías, es el espíritu que vivifica de la muerte, provoca que tu neshama, que tu alma hoy día tenga una nueva vida. Esa resurrección, ese poder, opera en nosotros y nos da una nueva vida. Por eso la gente que no conoce a Dios y que cree que Yeshua es el Hijo de Dios, pueden salir de delitos y pecados, de estar muertos, no importa si son judíos o no lo son, no importa si saben Torah o no lo son, no importa. Por el solo hecho de tener fe, Dios los toma de ahí, de esa tiniebla, de esa muerte, y los resucita y los trae a la vida por el poder de una vida indestructible que opera por medio de la fe en Yeshua. Eso es lo que hizo Yeshua. Pero para llegar ahí, ¿qué es lo que tuvo que vivir? O sea, ¿cómo revelamos la grandeza de una persona? ¿Cómo revelamos la grandeza de un hombre? La persona se tiene que, primero, anular a sí misma. Padre, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú. Y Abraham Avinu va a hacer exactamente lo mismo. Abraham va a revelar algo. ¿Qué es lo que va a revelar Abraham? Dice aquí la Torá que Dios le dijo que llevaría a Isaac a una de las montañas, pero Abraham no sabía cuál era la montaña. No sabía. Y dice el versículo 3, que Abraham madrugó muy de mañana. ¿Ok? Esto muy de mañana, otra enseñanza de la Akedah. La Akedah, todo este relato hay que leerlo despacito y hay que leerlo con mucho tiempo. Yo voy apurado por el tiempo, pero si ustedes lo leen despacito van a sacar un montón de enseñanzas para la vida, para el servicio a Dios. Porque dice aquí que Abraham se levantó temprano. ¿Cómo se le sirve a Dios? Rápido, temprano, con prisa, no a última hora. No a última hora. No puede ser que nuestro Shabbat, ¿no es cierto?, esté siempre ahí al límite, al límite. Eso habla mal de nosotros. Habla mal de nuestro servicio al Eterno. Siempre las cosas para el Eterno son con flojera, con sueño, con atraso, con desorden, sin ánimo. Eso habla mal de nosotros. Abraham vino, es la piedra de la cual fuimos cortados. Y él estaba con anticipación, con alegría sirviendo al Eterno. Con alegría. Dice, Abraham madrugó muy de mañana. Imagínate, te dicen, tienes que entregar a tu hijo, sacrificarlo. ¿Cuánto te demoras en tomar esa decisión? ¿Cuánto piensas? No, Abraham, ¿qué fue lo que dijo? Vamos a hacerlo todo rapidito. Todo rapidito. El Eterno pidió a Isaac, vamos a hacerlo rapidito, vamos a tomar a Isaac y nos vamos a ir a donde el Eterno nos manda. Claro, se movió rapidito. Yo no sé si haría eso. Si el Eterno me dice, tienes que entregar a tu hija a Sirel. Sirel es regalona. Es la más regaloncita. ¿Cuántos años tiene la Sirel? 8. 8 años tiene Sirel. Y son los ojos de su padre. Si el Eterno me dice, entrégame a la Sirel. Oh, ¿cuánto la pensaría? ¿Cuánto me demoraría en hacer eso? Pero Abraham dice que fue rápido. Se levantó temprano, madrugó de mañana. Y dice, ensilló su asno. ¿Y aquí por qué la Torah nos dice, se encarga la Torah de decirnos que él ensilló su asno? Porque los amos no ensillan su asno. Son los siervos que lo hacen. O sea, Abraham estaba tan apurado por hacer la voluntad de Dios, tan apurado, iba tan deprisa, que lo hizo él. Mira, o sea, las características de un hombre que va a revelar algo muy grande. Esto es lo que yo quiero que aprendamos hoy día, hermano. Que nosotros por servir a Dios de manera, imitando estos buenos ejemplos, con prisa, con entrega, con anulación, aceptando los padecimientos, como Yeshua aceptó los padecimientos, aceptando las pruebas con amor. Kajna, por favor, haz esto con amor. Si nosotros
servimos a Dios con todas estas características, vamos a revelar en nuestra vida algo muy grande, muy grande. ¿Qué es eso tan grande que reveló Abraham? Todavía no lo decimos. ¿Qué reveló Abraham que fue tan grande? Aquí hay dos cosas que reveló Abraham, grandísimas. Primero, el lugar. Dios le dice, lleva ahí a tu hijo a una de las montañas que yo te mostraré, y la Torá más tarde nos va a decir que serviréis a Hashem vuestro Dios, de Barim, Deuteronomio capítulo 14, en el lugar que Hashem tu Dios eligiere, escogiere, es decir, un lugar donde Dios iba a revelarse. O sea, si el día de mañana a ti te dicen, mira, en Coro, en la esquina, en la casa de una señora que se llama Marta, ahí algo sucede. Hay una nube todos los sábados, una nube de gloria, ¿cierto? Y sale fuego por esa casa, sale fuego y ángeles descienden. Esa casa subiría de plusvalía, pero valdría miles de millones de dólares, ¿sí o no? Porque la gente sabe que ahí se revela la Shejinah, la presencia de Dios. Vendrían de todas partes del mundo, vendrían ahí. Eso es lo que Abraham va a revelar. Abraham va a revelar el lugar donde Dios va a posar su cabeza. O sea, la almohada de Dios va a estar en el lugar donde Abraham va a sacrificar a su hijo. Por eso dice aquí que él se levantó temprano de mañana, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Y dice, partió los leños de la ofrenda de ascensión y se levantó y se dirigió al lugar que Dios le había hablado. Y dice el versículo 4, al tercer día Abraham alzó sus ojos, dice, vayaré et Amacom. Dice, vayaré et Amacom. Y vio el lugar Amacom. ¿Quién es llamado Amacom en la Torá? ¿Quién es llamado Amacom? Ahí va a responder el hermano Iliam. No fue a responder, hermano Iliam. Me dejó con la gana de la respuesta. ¿Quién es llamado Amacom en el lugar? En la Torá, perdón. Amacom significa el lugar. Amacom es el lugar. ¿Dios tiene un lugar? ¿Sí o no? Dios tiene un lugar para revelarse. Pero Hashem, muy bien, hermana Pilar, Hashem es el lugar. Él es llamado Amacom en la Torá. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no hay lugar que pueda contener a Dios. ¿Ya? Entonces Dios es el lugar. Sin embargo, hay un lugar en la tierra donde Dios se revela. Hay una piedra. Esa piedra se llama Eben Hashetía, donde Abraham ofreció a Isaac, ¿no es cierto? Hay un lugar santo, santísimo en la tierra. Esta Eben Hashetía, me parece que en la semana compartieron un video del Bacari suelto en Israel, ¿no es cierto? Este Bacari que fue y vio la Eben Hashetía, ahí está la piedra principal, donde Abraham Avinu sacrificó o entregó o iba a entregar a Isaac Avinu. A partir de esa piedra, desde el punto de vista material, Dios comenzó a crear el mundo. Ahí partió la creación, en ese lugar. Y en ese lugar Dios eligió revelar su presencia. Ahí en el futuro tiene que estar el Kodesh HaKodashim, ahí tiene que estar la almohada de Dios, ahí Dios tiene que hablarle al hombre. En ese lugar. O sea, hay un lugar en el mundo que está impregnado, escuchen, este lugar está impregnado de la presencia de Dios. Y puede que hoy día no haya un templo, puede que hoy día no haya la santidad que hubo anteriormente, pero siempre está impregnado de Dios. Dice la Torá que los ojos de Hashem están sobre Jerusalén todos los días del mundo, todos los días de la vida están ahí, sus ojos. ¿Por qué? Porque Dios eligió para sí a Jerusalén, eligió para sí a ese monte, pero no en virtud
del lugar, sino en virtud de la persona que se revela en el lugar. Por eso, todo lo que sucede aquí en este lugar, en la Torá, ¿qué cosas sucedieron en este lugar, en Amacom, en el monte Moria? Sucedió la quedá de Isaac, que es la anulación de Abraham e Isaac para servir a Hashem. ¿Qué más sucedió? Isaac vio este lugar como un campo, ¿ya? Dice la Torá que Isaac salía a orar ahí, a ese lugar. Y Jacob, ¿cómo percibió este lugar? Lo percibió como una casa. Esta es una casa de Dios, puerta del cielo. ¿Se dan cuenta? O sea, aquí, este lugar es un lugar especial. No existe esto de que, de que Dios no tiene lugares especiales en la tierra. No, sí, hay un lugar especial. Hay un lugar que se llama Jerusalén, y en Jerusalén hay un lugar que es especial, que es este lugar. Todo esto, ¿quién lo reveló? Lo reveló un viejito de 99 años, ¿no es cierto? En ese tiempo ya tenía, ¿cuántos? Más, muchos más. De mucha más edad. Este viejito, ¿no es cierto?, reveló la presencia de Dios y el lugar donde Dios revelaría su presencia. Pero ¿cómo lo reveló? ¿Cómo llegó ahí? De eso quiero hablar, de eso estamos hablando. Llegó porque aceptó la prueba. Llegó porque dijo, Ineni, heme aquí. Llegó ahí porque fue obediente. Llegó ahí porque es una persona que nunca claudicó en su fe. Todas estas cosas, estos conceptos, son cosas que van a agradar a Dios. Dice en la carta a los Hebreos que todo aquel que se acerca a Dios debe creer que le hay. O sea, Dios sostiene una relación con el hombre que tiene fe en él. Dios no se le muestra a cualquiera, hermanos. No. El Eterno no habla con todas las personas. Hay 7.000 millones de personas en este mundo. Pero solo algunos pocos pueden hablar con Él. ¿Por qué Dios le habla a algunos pocos? O sea, el jefe, el creador, le habla a unos pocos. Yo creo que piensen en eso. Y Él busca a alguien que diga Ineni, que diga heme aquí. Pero para decir heme aquí no es solamente esto, heme aquí, envíame a mí, como se canta, ¿no es cierto? Y como se dice en las religiones. No, es esta anulación, esta obediencia, va más allá de mis fuerzas, de mi dinero, va más allá de lo que deseo, de mis placeres, va más allá de mis proyectos personales. O sea, poner como piedra base de mi vida el servicio a Dios, eso va a revelar en mi vida y va a permitir en mi vida que Dios termine mostrando su propósito en mí. Quiero decirlo de manera más práctica para que se pueda entender. Abraham, solo por obedecer a Dios y por todo lo que él hizo, pudo traer el lugar. Este lugar es el lugar más importante del mundo. Pudo revelar el lugar. Y Yeshua dijo, después de todo esto que experimentó Abraham Avinu, en Juan capítulo 8, Yeshua dijo, y Abraham se gozó, dice el capítulo 8 de Juan. Abraham se gozó. ¿Por qué se gozó Abraham? Porque vio mi día. En realidad, todo lo que Abraham va a revelar aquí en la Akedah Isaac, no solamente el lugar, sino que también Abraham va a ver este sacrificio este sacrificio eterno, que es sustituto. Por eso le dice a Isaac, en el camino, cuando van caminando y se acercan al sacrificio, le dice, hijo mío, Dios proveerá, ¿no es cierto? Dios va a traer un holocausto, un cordero para la ofrenda. Ellos no sabían si ese corbán era o no era Isaac, porque estaban hasta el último momento con fe, pensando en que Dios incluso podía levantar a Isaac de entre los muertos, pero también sabían que Dios tenía otra cosa. Abraham quería ver de qué se trataba esto de que en su hijo iban a ser benditas todas las familias de la tierra. En realidad lo que Abraham vio fue el día del Mesías. ¿Me siguen, no?
O sea, no es solamente el acto en sí mismo de ir y presentar a tu hijo y estar a punto de sacrificarlo, sino que Dios le muestra a Abraham que por medio de la fe en su hijo, en el hijo que viene después de Abraham, que es el Mesías, Dios va a bendecir a las naciones de la tierra. Y Abraham vio su día. ¿Cuál es su día? ¿Cuál es el día que Abraham vio? Vio al Mesías resucitado y vio en él el poder de vencer. Escuchen, lo que Abraham vio y lo que Abraham trajo por su vitul, por su fuerza, por su obediencia, vio el pecado de Adán rectificado. Eso fue lo que Abraham vio. Porque Adán pecó y trajo consigo, ¿qué trajo? La muerte. Y hasta el día de hoy todos no hemos podido vencer la muerte. Todos vamos a morir. Pero al ver a Yeshua resucitado, y no resucitado para volver a morir, sino resucitado para no morir nunca más, él vio el día del Mesías y vio que un hombre tiene ahora en sí el poder de una vida indestructible y que gracias a él nosotros también vamos a morir, pero vamos a resucitar también para una vida indestructible. ¿Cómo se llegó ahí? ¿Cómo se llegó ahí? Por medio de la obediencia, del ineni, de la autoanulación. Eso es lo que reveló el servicio a Dios. Entonces pensemos en que nosotros podemos revelar también cosas muy grandes en nuestra vida si estamos dispuestos a decirle a Hashem, ineni, heme aquí. Con amor voy a aceptar lo que tú me ordenas, la prueba, el padecimiento, todo esto, amén, heme aquí, yo iré, envíame a mí. Eso significa decir ineni. No sé cómo estamos de tiempo. Hay un ejemplo más. Hay un ejemplo más. Vamos a ir a otro episodio del Tanaj para mostrar cómo es que este mismo acto, este acto del bitul, de la anulación, revela la presencia divina. ¿Ya? Vamos a ir a Segunda de Crónicas. A ver. Primera de Crónicas, capítulo 21. Primera de Crónicas, capítulo 21. Y de hecho de aquí se aprende, nuestros jajamín aprenden, que el mismo episodio de la Akedá, si usted lo lee con cuidado, léanlo por favor después en casa y estudien los paralelos que existen entre, anótenlos a los hermanos de coro ahí que les gusta el estudio. Ustedes se van a dar cuenta que entre Génesis capítulo 22 y Primera de Crónicas capítulo 21 hay paralelos. Paralelos son similares y también hay paralelos contrarios. Pero todo está en armonía. O sea, así como Abraham hizo todo lo que hizo y todo lo que se experimentó en todo este capítulo, lo vamos a ver también aquí en Primera de Crónicas capítulo 22. Y vamos a ver qué es lo que se reveló acá. Miren, por eso yo digo, cuando una persona obedece al Eterno, va a revelar algo que va a beneficiar a muchas personas, su familia, sus hijos, al mundo. Dije Primera de Crónicas, ¿no es cierto? Sí, Primera de Crónicas. Capítulo 21, versículo... capítulo 21 dije, perdón. Primera de Crónicas 21. Vamos a leer esta historia. Con esto vamos a terminar. Dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id, haced censo de Israel desde Beersheba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa.
Y dijo Joab: añada el Eterno a su pueblo 100 veces más, Rey, Señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto que será para pecado a Israel? Aquí Joab aconseja a David: no cense al pueblo, porque el Eterno no le ha dado permiso para esto. ¿Por qué los reyes censan a los pueblos? Para ver cuál es su poder militar, su fuerza. Al hacer esto, confían en su fuerza y no confían en la fuerza de Hashem. Este es el pecado de base, ¿ok? O sea, el bitajón de David aquí va a estar condicionado. El bitajón de David aquí está puesto en juego. La confianza de David va a confiar más en su poder que en la fuerza de Hashem. Y esto va a ser trágico para la nación. Pero de aquí va a salir algo bueno. Miren, dice: mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David, o sea, se hizo el censo. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada. Aquí está el detalle de los soldados, 1.100.000. Y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. David quería saber el poder de su ejército. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. O sea, Joab no quería, pero estaba haciéndole caso a su rey. Asimismo, esto desagradó a Dios. Mira lo que dice el versículo 7. Lo desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites. David aquí hace teshuvá. Aquí es importante. El Eterno se desagradó. David de inmediato se arrepiente. O sea, aquí el arrepentimiento viene inmediatamente. No, esto es bueno, lección. Todos pecamos. ¿Cuál es la diferencia entre un pecador y otro pecador? En que hay pecadores que se mantienen en el pecado y estiran y estiran y estiran y estiran y no se arrepienten nunca. Eso es atrasar la teshuvá, ¿no es cierto? Eso es atrasar la teshuvá, atrasar el retorno, y eso es grave. No hay que atrasar la teshuvá. ¿Ok? La diferencia con otros pecadores es que uno puede pecar y se dio cuenta que pecó y hace la teshuvá de inmediato. ¿Ok? Aquí David dice: entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló el Eterno a Gad, a un profeta, vidente de David, diciendo: ve y habla a David. Fíjense que cuando Dios está enojado o molesto, no te habla muchas veces directamente, te manda a alguien. Porque claro, porque Dios hablaba con David. Dios hablaba con David, pero aquí no le quiso hablar. Aquí le mandó un profeta, un vidente. Es como cuando tú estás enojado con alguien y le mandas a una persona, ¿no es cierto? Oye, dile esto. No quieres hablar directamente porque estás molesto, ¿no es cierto? Aquí Dios también está molesto con David por lo que hizo, pero lo quiere, igual lo quiere, ¿no es cierto? Igual lo ama, igual sabe que hay un buen corazón en el rey. Dios sabe que somos hombres, que somos seres humanos y que nos equivocamos. Miren, Dios cuenta con nuestros errores y no por eso nos desecha. Ahora, le manda un profeta, eso ya es amor, y le dice: 3 cosas te propongo. Esto es como la esposa enojada, ¿cierto? 3 cosas te propongo, elige, ¿cierto? Esto es como, igual, el hombre se equivoca y ella le dice: ya, a ver, te doy 3 opciones, ¿cierto? Para que corrijas lo que hiciste, 3 opciones. Y aquí dice: 3 cosas te propongo. Escoge de ellas una que yo haga contigo. Viniendo a Gad, David le dijo, y viniendo Gad a David, le dijo: así ha dicho el Eterno, escoge para ti o 3 años de hambre, por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada del Eterno, esto es la peste,
en la tierra y que el ángel del Eterno haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira, pues que responderé al que me ha enviado. Mira lo que dice el 13. Entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano del Eterno. O sea, de estas tres opciones, que no vengan mis enemigos sobre mí y que el pueblo no sufra con el tema del hambre, porque ¿por qué sufrirían ellos? Que caiga yo en la mano del Eterno. ¿Por qué? A ver, ¿por qué caería mejor en la mano del Eterno? Porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en mano de hombres. Así que es mejor que el Eterno me castigue a que me castiguen los hombres. Siempre hay que elegir, si Dios te va a castigar, ya, ok, que me castigue, pero que me castigue Él. Porque las personas, esto es una lección para la vida, escuchen, las personas no tienen misericordia. Las personas pueden, si pueden despedazar a alguien que cayó, lo van a hacer. Ustedes ven cómo son las redes sociales. Si se enteran que alguien pecó, cayó, alguien que predicaba cayó, ¿cómo lo toman? Lo toman y lo despedazan. Nadie tiene conciencia de ese hombre. ¿Sí o no? Así es la gente. Es sin compasión, sin misericordia. Y muchas veces nosotros estamos, a veces en esa situación, somos jueces de quienes han caído y nos olvidamos que quienes han caído muchas veces nos tendieron una mano, nos hicieron un favor, nos dieron un consejo y tuvieron para nosotros un momento de humanidad y de generosidad. Y nosotros, sin embargo, nos ponemos del lado de aquellos que destruyen. Ojo con eso. David sabe esto y dice que el Eterno me castigue. Dice el 14, así el Eterno envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. Y envió el Eterno el ángel a Jerusalén para destruirla. Mira lo que iba a hacer el Eterno, iba a destruir Jerusalén. Pero cuando él estaba destruyendo, mira lo que pasó aquí. Aquí viene lo más lindo. Miró el Eterno y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. El ángel del Eterno estaba junto a la era de Ornam Jebuseo. ¿Dónde estaba el ángel? Subraya ahí. Estaba junto a la era de Ornam Jebuseo. Esa era es súper importante. ¿Por qué? Porque es el lugar. Amacom, el mismo lugar que vio Abraham. Estaba al lado el ángel de ese lugar. Dice, y alzando David dio sus ojos y vio al ángel del Eterno. ¿Por qué es tan similar lo que David hace respecto de lo que Abraham hizo? Ustedes saben lo que ha hecho Nicolás Maduro en Venezuela, ¿no es cierto? Los hermanos de Venezuela lo saben. No podríamos decir que Nicolás Maduro es una persona que piensa en el pueblo. Y todos los dictadores y la gente tirana, ellos entregan al pueblo, mandan al pueblo a morir, al sacrificio. Ahí no hay bitul, ahí no hay anulación, ahí no hay grandeza. Pero los reyes que aman a Hashem, los grandes, hombres de Dios, prefieren morir ellos antes que muera el pueblo. Y David tiene un gran sentido de entrega y de anulación cuando él le dice a Hashem, no castigues al pueblo, castígame a mí. Este acto, después incluso de un pecado, miren, después de una desobediencia, este acto de David va a traer consigo la revelación de algo que estaba escondido. Desde Deuteronomio capítulo 14, que Dios dice, algún día voy a mostrarles a ustedes el lugar que yo voy a escoger para que ustedes me sirvan, donde yo voy a revelar mi gloria. Ese lugar no se había revelado. Hay un mandamiento de la Torá de buscarlo. Eso está en Deuteronomio capítulo 14. Hay un lugar de buscar el lugar, un mandamiento de buscar el lugar. Pero Dios tiene que revelarlo, o sea, hay que hacer dos cosas. Buscarlo
Y hay que, y Dios tiene que revelarlo. Pero esto no había sucedido. ¿Cómo lo reveló Dios? ¿A causa de qué lo reveló Dios? A causa de que una persona puede anularse a favor de otros. Que es lo mismo que hizo el Mashiach. ¿Por qué Dios reveló o logró la victoria sobre la muerte? Porque una persona, un hombre, pudo dar su vida entera por otros. No pensó en él, sino que pensó en su pueblo. Miren, versículo 16. Y alzando David sus ojos, vio al ángel del Eterno que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio. Aquí dijo David, si destruye Jerusalén, se acaba. Y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Le dijo al Eterno, yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? El Eterno, eterno Dios mío, sea ahora tu mano contra mí, dice David, y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel del Eterno ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar. Miren, destaquen aquí, versículo 18. Y el ángel del Eterno ordenó a Gad que dijese a David que subiese y que construyese un altar al Eterno. ¿Dónde tiene que construir el altar? En la era de Ornán Jebuseo, en el lugar que todavía no sabemos qué es. Aquí en la historia todavía no te dice qué es este lugar. El punto es que el Eterno va a mandar a construir un altar. Y si ya hay un altar, eso implica que Dios quiere que le sirvan ahí. Si hay un altar. Y también implica que Dios quiere revelarse. Pero todo esto a causa de qué? Miren, son dos conceptos. El primero es que el hombre le va a servir. ¿Dónde le sirve? Le sirve donde hay un altar. Y el segundo es que Dios se va a revelar. O sea, Dios quiere que el hombre le sirva y así Dios se revela. ¿Cómo se logra eso? Con todo lo que está en la quedad, con prontitud, con obediencia, con autoanulación, con entrega total, con mesirut nefesh. Todo eso genera un altar para Dios. Y la consecuencia de que el hombre haga esto es que Dios viene y se revela. Miren qué lindo. O sea, cuando Dios ve todas estas cualidades en nosotros, estas características, Dios te habla, Dios se muestra y se revela. 7.000 millones de personas en el mundo, bendito sea Hashem, y ha elegido hablarnos a nosotros, mostrarnos a nosotros. Miren, hace poquito teníamos un tema familiar, no sé si lo puedo decir, pero era un tema importante, ¿no es cierto? Estábamos a la espera de una noticia, nuestros hermanos, nuestros cuñados estaban a la espera de una noticia respecto de un bebé. Estaban preocupados, estaban como toda mamá y todo papá, ¿no es cierto? Un embarazo muy peligroso. Estaban pasándola mal. Mira cómo es Dios. Dios genera todas estas situaciones para que la persona pueda ver cuál vulnerable es ante Él. Ahí se caen todas las posiciones soberbias, ahí se cae toda la insensatez, la arrogancia del hombre cuando Dios nos prueba. Se caen todas esas cosas. ¿Y qué es lo que hace el Eterno? Nos trajo una alegría, nos trajo un milagro, el bebé viene impecable, impecable, no tiene ningún problema. Baruch Hashem. Pero el pronóstico, el diagnóstico anterior era, el niño no va a vivir. El niño va a nacer y va a morir. O tiene un síndrome. Esa era el pronóstico. Y ahora el milagro, la buena noticia de Hashem es que no viene con nada, con nada. Pero el proceso, ¿cómo fue? El proceso fue difícil, fue doloroso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar el Eterno?
El Eterno nos quiere enseñar que a pesar de cómo somos nosotros, si nosotros tenemos la capacidad de volvernos a Él y hacer estas cosas, anularnos, buscarlo a Él y ponerlo a Él como primero, entonces Él deja todos sus asuntos de lado y nos atiende a nosotros. Escuchen, 7.000 millones de personas y Él se quiere encargar de tus problemas, de tus problemas, de tus asuntos, más que de los 7.000 millones de problemas que hay en el mundo. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo revelamos a Dios? Cuando tú eliges, como Abraham vino, subir al monte, tomar a tu único y ofrecerlo. Eso es lo que hay que hacer. ¿Me entiendes? Poner al Eterno como primera cosa en tu vida, con todas estas cualidades, con todas estas características que hay en la Akedah Yitzhak: anulación, servicio, rapidez, obediencia. Todas estas características de servicio al Eterno revelan la gloria de Dios en la vida de la persona y la persona ve milagros, efectivamente ve a un Dios revelado. ¿Pero por qué ve a un Dios revelado? Porque primero la persona construyó para Dios un altar. Y eso es lo que no queremos hacer. Dios necesita que la gente le construya primero un altar que muestre estas características que Abraham Avinu tenía. Si somos hijos de Abraham, tenemos también estas características. Podemos servirle a Dios con prontitud, con rapidez, con obediencia, con autoanulación, con sacrificio, con amor. Vino una prueba, amén, Baruch Hashem, vino la prueba, voy a confiar en ti. No quiere decir que no vas a sufrir. Yeshua sufrió, dice que lloró lágrimas de sangre, sufrió. Él estaba ahí, dice, estoy angustiado hasta la muerte, mi alma está triste hasta la muerte, le dijo a sus discípulos. Pero terminó diciéndole al Señor: Señor, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú. Al final de todo, Yeshua aceptó cuál era su destino y lo hizo con amor y por amor. Eso es revelar a Dios. Yeshua logró vencer la muerte y traernos a nosotros vida, pero fue después de un proceso doloroso, un proceso donde lo escupieron, un proceso donde lo golpearon, su cuerpo fue llevado a la muerte, le enterraron una lanza, ya no tenía sangre, salió agua por su costado. Lo ofendieron y él llegó hasta el último, derramó hasta la última gota de su sangre. ¿Qué fue lo que salió de eso? Dios reveló vida. Dios reveló vida para los que están lejos. Dios reveló vida espiritual y resurrección de entre los muertos para todos los seres humanos que quieran creer que Yeshua es el Hijo de Dios. Nosotros podemos hacer lo mismo en nuestras vidas, revelar a Dios. David aquí le está diciendo: Señor, no te lleves al pueblo, no lo castigues, castígame a mí. Yo pequé, castígame a mí, a mi casa. Y Dios se queda callado. Dios lo mira, pero no le dice nada. O sea, es como ayer lo mira. Y por dentro el Eterno está contento por la actitud que David tiene, ¿no es cierto? Por dentro el Eterno está así como enojado, por un lado enojado, manda al ángel, está quedando la escoba, y David viene y le dice estas cosas al Eterno, y el Eterno está entre enojado y lo empieza a escuchar, y toda su ira se empieza a aplacar, y todo ese enojo se empieza a convertir en amor, y Dios ve a un rey David que lo conquista. Dios ve a un rey David que con sus palabras, el Eterno no le dice nada y le dice: dile al profeta que le diga a David que haga un altar. No le dice: mira, ya David, te escuché, te perdono, ya, ok, problema solucionado. No, el Eterno calladito y le dice: mira, di a David que construya un altar, pero que lo haga acá. Porque todo esto que David ha hecho trajo consigo que él pudiese revelar el lugar donde Dios va a mostrar su presencia al mundo entero. Hermanos, esto fue grandioso. ¿Por qué fue tan grandioso? Porque ahí, en ese lugar, Dios va a poner su casa. No sabemos si la casa viene del cielo o la van a construir los hombres. Ese es otro tema. El tema es que ahí va a estar la casa de Dios. Ahí va a estar la casa de Dios. Y ahí Dios va a poner su almohada y va a vivir entre los hombres. Y de ahí va a salir la Torá, como dice Isaías capítulo 2.
De Sión saldrá la Torá para todas las naciones. De ahí, de ese lugar que David encontró. Imagínate, hermano. Tremendo lugar. ¿Y cómo llegó a descubrirlo? Después de que se autoanuló. Después de que hizo Bitul, de que hizo Mesirut Nefesh, una entrega total. O sea, cuando la persona lo entrega todo, el Eterno entonces dice, no tengo nada más que hacer. Esta persona me ganó. Cuando un hombre, yo conozco el testimonio de muchas personas. Un hombre le entrega a Dios su casa material, su casa física, su posilga. Y le dice al Eterno, mira, Señor, no tengo nada más, pero tengo mi casa. Voy a venderla para tu obra. Yo conozco una persona así. Estoy hablando de un hermano cristiano. Le dijo al Eterno, te voy a entregar mi casa, yo me voy a ir a vivir a otro lado, me voy a ir a arrendar. Ahora mi casa es tu casa. Y resulta que este hermano hizo una iglesia en su casa. Le dio su casa al Eterno, sacó a su esposa, a sus hijos de su casa. O sea, toda su comodidad, todos sus proyectos, toda su familia, le dijo, mira, Hashem, yo puedo ir a vivir a otro lugar. Esta es tu casa. Una persona que hace eso, el Eterno no le puede decir que no. ¿Saben quién es esa persona hoy día? Esa persona tiene una iglesia acá en Chile, en Santiago de Chile, de más de 10.000 personas. Esa persona tiene una mega iglesia, independiente de sus doctrinas, esa persona, Dios la puso ahí. Hoy día tiene una iglesia de 10.000 personas. ¿Me entienden, no? O sea, una persona que puede hacer algo así, o sea, una persona que hace cosas grandes, Dios con esa persona hace cosas grandes. Depende del nivel de entrega, es lo que Dios va a hacer contigo. Y eso es lo que quiero que aprendamos de la Akedah. Mientras más podamos entregar, menos espacio le demos a nuestro yo, más podemos revelar de Dios en este mundo. Voy a terminar de leer acá. Dice, entonces David subió conforme a las palabras de Gad, le había dicho en el nombre del Eterno. Y volviéndose a Ornán, vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban. O sea, vieron al ángel, lo vieron ahí en el lugar de la era de Ornán, de la era de Arabnan, en realidad se dice en hebreo. Y ahí estaba el ángel parado con su espada desenvainada. Vieron el tremendo ángel y los hijos de David salieron corriendo porque les dio miedo. Baruch Hashem. Dice, y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Imagínate, Ornán vivía ahí, tenía su casita al lado de la piedra fundamental donde Dios había comenzado a crear el mundo. O sea, todos los días él estaba ahí con su familia, hacía su vida, él no tenía idea dónde vivía. Estaba ahí y no tenía nada dónde vivía. El Eterno había comenzado a crear el mundo ahí. O sea, imagínate, todo lo que valía esa propiedad. Entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era para que edifique un altar al Eterno. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David, tómala para ti. Se le quería regalar porque vio al ángel. Ornán dijo, no, ¿cómo te voy a cobrar si esto es del Eterno, no es cierto? Vi al tremendo ángel con una espada desenvainada y ahora te voy a cobrar. Y mira lo que dice David. Y haga mi señor el rey lo que bien le parezca, y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo, dijo Ornán. Mira el verso 24. Esto habla de un hombre grande. Dice, entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la voy a comprar por su justo precio. Y esto es lo que tenemos que aprender. Dice, porque no tomaré para el Eterno lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. O sea, después de sufrir, después de tener una experiencia, lo menos que tenemos que hacer, lo mínimo que podríamos hacer, lo mínimo es hacer algo que nos cueste. Por eso, si Hashem hizo algo por ti, estás obligado a traerle una ofrenda de gratitud,
de alabanza, un corbán para Él. Y si Hashem hizo algo por ti, lo mínimo que tú podrías darle es darle tu vida. Tu vida. Porque Hashem no te dio nada menos, te dio la vida. En Yeshua, el Eterno, te dio la vida. Te sacó de la muerte y te trajo a vida. Lo menos que tú puedes darle es tu vida entera a Él. Y dice aquí, no le daré nada que me cueste. Al Eterno no se le sirve gratuitamente. Al Eterno hay que ofrecerle ofrendas que nos cuestan. Y dio a David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Y edificó allí David un altar al Eterno en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz e invocó el nombre del Eterno, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces el Eterno habló al ángel y éste volvió su espada a la vaina. Y miren lo que dice ahora. Y viendo David que el Eterno le había oído en la era de Ornán, Jebuseo ofreció sacrificios allí. Y el tabernáculo del Eterno, fíjate que aquí está lo mismo. Voy a volver un poquito atrás. Sé que me he demorado, pero voy a volver un poquito atrás para que hagamos conexión con la quedá. El versículo 27 dice, entonces el Eterno habló al ángel y éste volvió su espada a la vaina. Conexión con la quedá. Abraham iba a matar a Isaac y el Eterno le dijo al ángel, detén tu mano. Aquí lo mismo. El Eterno le dice al ángel, detén tu mano. Los dos episodios revelan revelación de Dios, muestran cómo Dios se revela y cómo Dios se detiene ante ¿qué? Ante un hombre que lo entrega todo. Dios se detiene, se impresiona, Dios queda anonadado, tú le ganas a Dios, a Hashem, tú le ganas a Él cuando tú haces aquello que Él no esperaba. Nosotros actuamos siempre de la misma manera. Siempre somos lentos para el servicio, siempre somos desobedientes, siempre actuamos de manera irresponsable, pero cuando tú empiezas a hacer aquello que el Eterno no espera, o cuando tú sales de la norma, el Eterno se detiene y te empieza a mirar, te saca del montón. Ya no eres del montón, ahora eres la persona que está sobre el montón. ¿Ok? Mira, el versículo 28 dice, viendo David que el Eterno le había oído en la era de Ornán, Jebuseo ofreció allí sacrificios. Y el tabernáculo del Eterno que Moisés había hecho en el desierto y en el altar del holocausto, estaban entonces en el lugar alto de Gabaón, o sea, está hablando del Mishkan. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel del Eterno. El versículo 1 dice, dijo David, aquí estará, versículo 1 del capítulo 22, y dijo David, aquí estará la casa de Dios, la casa de Hashem Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. Ahí se reveló. Ahí David supo que en ese lugar Dios iba a construir su casa. En ese lugar. ¿Después de qué? Después de entregarlo todo. Baruch Hashem. El Eterno es bueno, ¿no? Es bueno, Hashem. Nos enseña cómo acercarnos a Él. Nos enseña cómo acercarnos a Él. Cómo podemos revelar su presencia por medio del servicio divino. Amén. Bien, que el Eterno bendiga esta derashá, esta palabra, y que bendiga a todos ustedes en este Shabbat. Vamos a hacer una tefilá y nos vamos a despedir. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Hashem bendito Dios nuestro. Le damos muchas gracias esta mañana y esta tarde por esta palabra que usted nos ha enseñado. Gracias por todo esto que hemos podido aprender de David, de Isaac, de Yeshua, nuestro Mashiach. Y cómo ellos, Señor, por medio de la obediencia, han revelado tu presencia al mundo entero. Han revelado el triunfo, la casa santa, el Beit HaMikdash. Permítanos usted, Adonai, que nosotros también podamos revelar a nuestras vidas, a nuestra familia, a nuestra casa, a nuestros hijos, a nuestras hijas, aquello que tenemos que revelar. No queremos hacer la misión de David porque no somos David. No queremos hacer la misión de Abraham porque no somos Abraham, pero somos hijos de Abraham y somos hermanos de David.
queremos hacer la misión nuestra. Queremos hacer la misión que cada uno de nosotros tiene en este mundo. Por medio de nuestra entrega, permítenos cumplir, Hashem, bendito, con tu ayuda, esa misión. Y poder revelar tu nombre a este mundo por medio de cuál sea nuestra misión en este mundo. Que no quedemos faltos, que no quedemos, Señor, sin hacer nuestra tarea, que no nos vayamos de este mundo sin completar aquello para lo cual hemos venido. Gracias, Hashem. En el nombre de Yeshua, tu Hijo. Amén y amén.